En España, los años 90 dejaron un rastro de casos que aún hoy siguen sin respuesta. Historias que duelen, que intrigan y que sobre todo permanecen abiertas para las familias que nunca perdieron la esperanza. Uno de esos casos es el de Virginia Guerrero y Manuela Torres, dos adolescentes que un 24 de abril de 1992 salieron de su casa para disfrutar de una tarde de ocio en Reynosa y jamás volvieron. Hoy, en True Crime, La huella del crimen, reconstruimos una de las desapariciones más desconcertantes y enigmáticas de la historia reciente de España, el caso de las niñas de Aguilar de Campoo. Aguilar de Campoo es un municipio de Palencia, al norte de Castilla y León. Un pueblo rodeado de montañas, carreteras comarcales, zonas industriales y kilómetros de naturaleza abierta. A inicios de los 90, la localidad contaba con unos 7.400 habitantes y la vida allí era muy tranquila. Los vecinos se conocían prácticamente entre sí y los jóvenes solían moverse entre Aguilar y Reynosa para salir, ver amigos o pasar la tarde. Virginia Guerrero, de 14 años, y Manuela Torres, de 13, eran amigas íntimas. La primera había nacido en Aguilar de Campoo y vivía en este pueblo junto a sus padres y sus 3 hermanos. La segunda nació en Francia, aunque tenía raíces españolas, pues su padre era malagueño. Llevaba poco tiempo viviendo en el municipio palentino, a donde se había mudado recientemente después de que sus padres se separaran. La madre de Manuela, parisina de origen argelino, decidió empezar una nueva vida en Aguilar de Campoo, localidad que conocía a la perfección, puesto que allí vivían algunos de sus familiares. Virginia y Manuela estudiaban en el mismo instituto y, como muchas chicas de su edad, disfrutaban pasando el tiempo juntas, escuchando música, charlando y haciendo planes sencillos. El 24 de abril de 1992, un viernes, ambas comentaron a sus respectivas familias que tenían previsto acudir a un cumpleaños en Aguilar de Campoo. Lo que sus familiares no sabían es que iban a tomar una ruta bien distinta. Aquella tarde, las dos adolescentes decidieron ir a una discoteca en Reynosa, una localidad cántabra que estaba muy cerca, en torno a unos 33 kilómetros. Para poder desplazarse hasta allí, tomaron un tren y se sabe que a media tarde Virginia y Manuela llegaron a la localidad cántabra. Algunos testigos las vieron caminando juntas, aparentemente tranquilas, riendo sin señales de preocupación. Pasaron unas horas allí y hacia las 9 de la noche decidieron volver a Aguilar de Campoo, pero esta vez cambiarían el medio de transporte. Hicieron lo que muchos jóvenes de la zona hacían entonces. Decidieron regresar haciendo autostop, un hábito común en la época, especialmente en zonas rurales donde el transporte público era más bien escaso. A Virginia y Manuela se las pudo observar tratando de conseguir un coche en el que regresar a casa cerca de la fábrica Cuétara, en Reynosa. Nadie podía imaginar que ese sería el último momento en que verían con vida a las adolescentes. Cuando cayó la noche, las familias de Virginia y Manuela empezaron a preocuparse cuando sus hijas no llegaron a la hora prevista. Al principio pensaron que quizás se habrían quedado a dormir en casa de alguna amiga, pero cuando empezaron a contactar con el entorno de las chicas para preguntar por ellas, el pánico se apoderó de Aguilar de Campoo. Virginia y Manuela estaban desaparecidas y sus familias acudieron a poner la pertinente denuncia. La búsqueda por parte de los efectivos comenzó de inmediato. Decenas de agentes recorrieron carreteras, senderos y zonas boscosas en busca de las chicas. Mientras, la Guardia Civil empezó a recabar información sobre el posible paradero de Virginia y Manuela. Gracias a algunos testigos pudieron determinar que la última vez que fueron vistas estaban en Reynosa, cerca de la fábrica de Cuétara, como hemos apuntado anteriormente. Hubo quien incluso llegó a asegurar que vio a Virginia y a Manuela subiendo a un coche, concretamente a un SEAT 127 blanco, pero no proporcionaron ningún detalle más del vehículo que sirviera de ayuda para que la investigación avanzara. A partir de ese momento no hubo avistamientos, al menos fiables, tampoco llamadas o declaraciones de testigos consistentes. Los días posteriores, los agentes hablaron con camioneros, conductores habituales de la N611 y vecinos de Aguilar y Reynosa.
Hicieron una y otra vez el trayecto que creían debían haber recorrido las chicas antes de desaparecer en busca de pistas, pero no tuvieron suerte. A estas alturas ya habían descartado que Virginia y Manuela se hubieran fugado, pues no llevaban dinero ni ropa y tampoco existía ningún motivo para escapar. Tampoco les cuadraba la posibilidad de que hubieran podido sufrir un accidente. Peinaron cada centímetro de tierra y de asfalto sin hallar rastro de una posible caída de las chicas o de un accidente de tráfico. Así pues, la opción más plausible era la del secuestro o una retención en contra de su voluntad. Temían que hubieran podido ser captadas por algún desconocido o incluso por una red de trata de personas. La Guardia Civil analizó la zona intentando identificar vehículos sospechosos. De igual modo, se revisaron todo tipo de edificios como casas abandonadas, fincas privadas o naves industriales, pero no había señales de Virginia ni de Manuela por ningún lugar. Ningún rastro físico, ninguna prenda, ninguna persona que fuera capaz de decir sin género de duda en qué coche se habían montado las niñas por última vez. Así, la investigación entró en punto muerto, mientras las familias de las chicas intervinieron con asiduidad en el mítico programa de Paco Lobatón, ¿Quién sabe dónde? Este espacio sirvió para que el caso no cayera en el olvido y para que la sociedad estuviera muy pendiente a lo ocurrido en Aguilar de Campoo, aunque tampoco por esa vía se consiguió ninguna pista que sirviera a la Guardia Civil para dilucidar qué había sido de las chicas. Los meses pasaron y, en noviembre de 1992, Antonia Gómez, Desiree Hernández y Miriam García, 3 niñas, desaparecieron sin dejar rastro. Desde aquel momento serían conocidas como las Niñas de Alcácer, el caso más mediático, sin duda, en la criminología española. A partir de entonces, los medios se volcaron en dar cobertura a esa triple desaparición, dejando un poco a un lado a Virginia y a Manuela. La familia de las adolescentes de Aguilar de Campoo y los vecinos de esta localidad no dejaron de luchar exigiendo justicia y respuestas. Durante los años en los que estuvo abierta la investigación, hubo algunos sospechosos. Uno en concreto lo fue por haber llevado anteriormente a las chicas a Aguilar de Campoo. Era alguien, por tanto, que las conocía. Además, tenía un SEAT 127, el mismo modelo que algunos testigos habían apuntado como el turismo en el que se habían subido Virginia y Manuela antes de desaparecer. Sin embargo, este hombre siempre defendió su inocencia. En 2018 habló con equipo de investigación y aseguró que, si bien tenía ese coche en cuestión, apenas lo utilizaba, ya que solo recurría a él cuando tenía que ir a buscar leña. Además, sostuvo que nunca antes había recogido a Virginia y a Manuela, que sí había subido a su coche a alguna persona haciendo autostop, pero no precisamente a las adolescentes. Como hemos dicho, la investigación fue larga y tediosa. Durante mucho tiempo, la Guardia Civil recibió llamadas de gente que creía haber visto a las niñas o que indicaban saber dónde podían encontrarse. Algunas de ellas apuntaban a la posibilidad de que estuvieran en la mina de Fontoria, cerca de Reynosa. Los investigadores se desplazaron hasta allí, pero al llegar se encontraron con 1,5 metros de barro, lo que les impidió acceder a bastantes zonas. De ahí que, para muchos, el cuerpo de las 2 adolescentes pudieran estar en la mina abandonada, un lugar prácticamente inaccesible. En cualquier caso, nunca se autorizó de forma oficial la búsqueda en Fontoria, haciendo así que las sombras se cernieran sobre este paraje para siempre. En 1994 se localizaron restos óseos cerca del pantano del Ebro. La esperanza entonces se disparó, pero el análisis confirmó que eran huesos de animales. Un año después se encontraría un cráneo en otra zona próxima, aunque tampoco coincidía con las niñas. Ya en 2001 apareció una nueva serie de huesos humanos en un paraje boscoso y otra vez el entorno de Virginia y Manuela vio cómo el descubrimiento quedó en nada. Cada hallazgo era como una herida que se abría para volver a cerrarse. Las familias vivían entre la angustia de la incertidumbre y la frustración de no saber décadas después qué ocurrió realmente. En este caso es importante entender que en los 90 los protocolos de desapariciones y las técnicas forenses no eran las actuales.
Hoy, casos como este se abordan desde el minuto 1 con unidades especializadas, análisis digitales, cámaras, bases de datos de ADN y geolocalización. Pero en aquella época, sin embargo, era mucho más fácil que un rastro desapareciera para siempre. Han pasado más de 30 años, pero la historia de Virginia y Manuela sigue latente, tanto que en 2021 una mujer llamó al programa Viva la Vida y reveló que le pasó algo que podría estar relacionado con este caso. Relató que un año antes de que desaparecieran las dos adolescentes, sufrió un intento de secuestro en Reynosa. Ella y otra amiga que estaban haciendo autostop se subieron a un SEAT 127 blanco con matrícula de Valladolid cuando, en un momento dado, el conductor, un hombre joven, se desvió de la ruta que debía seguir. Esta mujer y su amiga forcejearon con el hombre hasta que consiguieron escapar. Con este cruel relato, el Juzgado de Instrucción número 2 de Cervera de Pisuerga reabrió la investigación 30 años después de la desaparición de las niñas, centrándose en la posibilidad de que un secuestrador hubiera estado actuando en la zona durante principios de los 90. Por desgracia, no encontraron ninguna pista, así que en junio de 2022 volvió a archivarse la causa. El 18 de enero de 2024, el caso fue llevado al Tribunal de Estrasburgo, aunque tampoco serviría de consuelo a las familias, pues dicho tribunal rechazó una reapertura. Solo un nuevo indicio que diera pie a nuevas investigaciones podría hacer que, de nuevo, el caso volviera a la palestra. Dos niñas, dos amigas que solo querían pasar una tarde juntas. Un trayecto corto y un misterio que, décadas después, sigue resonando en Aguilar de Campo. ¿Quién recogió a Virginia y Manuela aquella noche? ¿Qué ocurrió realmente en ese punto de la carretera? ¿Y por qué no quedó ni una sola pista? Quizás algún día la respuesta a estas cuestiones aparezca donde menos se espera. Tal vez algún testigo silencioso hable o un avance forense permita identificar algo que hoy pasa desapercibido. Puede que todavía haya esperanza de saber la verdad y, sobre todo, de aliviar el dolor de las familias. Karima Bouguefa, la madre de Manuela, relató su dolor en equipo de investigación. Aseguró que su marido se volvió loco desde que perdieron a su hija y que tuvo que ser ingresado en un psiquiátrico. A esta mujer no solo le arrebataron a su hija, sino que se vio obligada a vivir día a día con la condena de no saber qué le pasó ni dónde está su pequeña.